Hay una quietud extraña que invade el hogar cuando la enfermedad se instala. Ya no es el mismo lugar, las paredes parecen más estrechas, el aire más denso, los relojes más lentos. Hay un cambio invisible, pero real, que marca el inicio de una nueva etapa donde cada gesto cotidiano se convierte en un acto de lucha, en una espera silenciosa, en una súplica disfrazada de rutina. Lo que antes era ruido de vida se transforma en ecos de preocupación. El sonido de una tos leve ya despierta alerta. Un gemido que atraviesa la habitación, una madrugada interrumpida, el abrir de un cajón para buscar un medicamento, todo se vuelve un escenario de guerra contra lo que no se ve. Es ahí, en medio del silencio espeso, donde muchos se sienten abandonados por Dios. Se preguntan por qué, se culpan por lo que pudieron haber hecho mejor, reviven errores e incluso llegan a dudar del amor divino. Pero este silencio no es ausencia. Es un espacio sagrado donde el alma comienza a escuchar lo que normalmente no se detiene a sentir. Es la sala de espera del corazón. Y es también, aunque no se comprenda al principio, una invitación, porque cuando todo lo externo se desmorona, cuando la medicina no da respuestas, cuando los médicos ya no prometen certezas, lo único que queda es mirar al cielo. La enfermedad es una frontera, obliga a cruzar de lo superficial a lo profundo, del ruido a la interioridad, del hábito a la fe. Los hogares donde hay alguien enfermo son lugares que viven en otro ritmo, donde cada día se cuenta como un regalo y cada pequeño avance se celebra como un milagro. Pero también son espacios donde la tensión espiritual aumenta, porque el alma busca explicaciones y muchas veces no las encuentra. Surge el riesgo de endurecer el corazón, de entregarse a la desesperación, de perder la esperanza. Y es exactamente ahí donde la misericordia quiere entrar. El silencio del hogar no es un castigo. Es un altar, porque es en el silencio donde Dios suele hablar con más fuerza. No con palabras, sino con presencia, y cuando se permite que esa presencia llene el vacío, algo dentro comienza a cambiar. No necesariamente el diagnóstico, no siempre el estado físico, pero sí la atmósfera del alma. La familia empieza a unirse en oración, no porque tenga certeza del milagro, sino porque ha comprendido que solo el cielo tiene las respuestas que el corazón necesita. En cada habitación donde se reza, aunque sea en voz baja, algo santo sucede. No se ve, pero se siente. La atmósfera cambia, y donde hay fe, incluso el miedo pierde poder. Porque cuando la enfermedad rompe el silencio del hogar, también abre una puerta secreta hacia lo eterno. Una puerta que solo puede cruzarse de rodillas, con el corazón en la mano y la esperanza encendida. En ese lugar, la coronilla de la misericordia no es solo una oración. Es una llave que abre el paso al consuelo, al alivio y a la posibilidad real de que Dios toque ese hogar con su poder. El grito invisible que Dios siempre escucha. Nadie lo ve, nadie lo oye, pero existe. El grito que sale del alma cuando alguien que amamos está enfermo no se escucha con los oídos, pero estremece el cielo. Es ese clamor silencioso que brota en medio de la noche, cuando ya no quedan palabras para orar, solo suspiros. Es ese momento en el que la fe se queda sin discurso y lo único que queda es el dolor envuelto en lágrimas. No hay forma de explicarlo, porque no es una oración formulada, es un desgarro del corazón, y ese grito, aunque invisible, es más poderoso que 1000 palabras pronunciadas con seguridad, porque viene del abismo de la fragilidad humana, donde ya no se finge nada. El ser humano, cuando ve a un ser querido sufriendo, se quiebra por dentro. Hay una impotencia que lo envuelve todo. Se intenta ser fuerte, dar apoyo, decir que todo va a estar bien, pero por dentro el alma tiembla. Y es en ese temblor donde nace el verdadero grito que Dios escucha. No necesita forma ni voz, no necesita ser bello ni correcto, solo necesita ser sincero. Dios no escucha como nosotros escuchamos, Él ve lo que el alma calla. Por eso, cuando alguien llora en silencio por su padre, su madre, su hijo, su pareja enferma,
Dios no solo percibe ese dolor, lo abraza y lo transforma. Muchos se preguntan si Dios de verdad está ahí, si de verdad ve lo que pasa. Se sienten ignorados, se desesperan cuando oran y no reciben una respuesta inmediata. Pero la ausencia de una señal no significa ausencia de atención. Dios no responde desde el ruido, responde desde el misterio, y en ese misterio Él está presente de una forma más íntima, más profunda, más real de lo que podemos imaginar. El grito invisible que brota del alma no se pierde en el aire, sube como incienso. Y aunque no lo notemos al instante, empieza a mover cosas que no vemos, que no sentimos, pero que están ocurriendo. Hay una verdad eterna que se confirma una y otra vez. Dios no abandona a quien clama con sinceridad. Puede parecer que tarda, puede parecer que calla, pero su misericordia nunca llega tarde, porque Él no actúa desde la ansiedad, sino desde la eternidad. El dolor humano se encuentra con el amor divino en un punto que no se puede medir con relojes, pero que siempre acontece. Y muchas veces, ese encuentro comienza justo en ese gemido oculto que sale del alma sin que nadie más lo sepa. La coronilla de la misericordia nace para dar forma espiritual a ese grito. Es el lenguaje del alma que ha sido herida, pero aún cree. Es la oración de quien ya no tiene respuestas, pero aún tiene esperanza. Y cuando esa oración se eleva desde el silencio de una casa donde se sufre, Dios no la ignora. Al contrario, la acoge como se acoge un hijo cansado. Porque no hay grito más poderoso que el que nace en medio del dolor, con fe. La coronilla, la oración nacida para tiempos de angustia familiar. No fue creada por casualidad, no surgió de la tradición popular, ni fue inventada por devotos con buena intención. La coronilla de la misericordia fue entregada directamente por Jesús a una mujer sencilla, escondida del mundo, pero profundamente abierta a lo divino. En medio de una guerra, rodeada de muerte, enfermedad y sufrimiento, Santa Faustina recibió una oración que no estaba hecha para los tiempos de calma, sino para los momentos más oscuros de la historia humana. Y esa oración sigue viva, porque el dolor sigue tocando a las familias, y la necesidad de misericordia no ha terminado. Jesús no solo dictó palabras, mostró un camino. Cada frase de la coronilla está impregnada de poder espiritual, porque brota de su corazón atravesado. No es una fórmula mágica, es un eco de su pasión, una súplica que se alinea perfectamente con el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso tiene fuerza, porque no se basa en el mérito humano, sino en el amor divino. Cuando una familia reza la coronilla junto a la cama de un enfermo, lo que está haciendo no es pedir un favor desde el miedo, sino ofrecer esa situación concreta, esa cruz, al corazón herido de Cristo, que prometió no rechazar a quien confía en su misericordia. En el dolor familiar muchas veces la oración se vuelve difícil, las palabras no salen, la mente se distrae, el cansancio espiritual agota. Pero la coronilla fue pensada precisamente para esos momentos, porque su ritmo, su estructura, su repetición suave, no exigen elocuencia ni fuerza, exigen confianza, y eso es lo que Jesús más desea, un corazón que se abandona incluso sin entender. Por eso, cuando se reza con fe, cada ten misericordia de nosotros y del mundo entero, no es solo una frase. Es un acto de entrega, un sacrificio espiritual real, ofrecido desde el dolor pero lleno de esperanza. Esta oración nace del misterio de la cruz, y la cruz siempre ha sido el lugar donde se decide la historia del alma. Las casas marcadas por la enfermedad también se convierten en calvarios silenciosos, donde cada lágrima es un Gólgota. Pero no están solas. Jesús ya estuvo ahí. Y es justamente en ese tipo de escenario, donde amor te ronda, donde o futuro e incerto, que a coronilla se revela como un puente entre la debilidad humana y el poder sobrenatural. No es solo una devoción, es un refugio, es un escudo, es una forma de rendirse sin perder la esperanza,
Cuando la familia se une en torno a esta oración, algo sagrado acontece. No siempre se nota en el instante, no siempre cambia la temperatura o el resultado de un examen, pero algo en el mundo espiritual se mueve. Y ese movimiento, esa acción de la misericordia, empieza a escribir una historia nueva. Cuando el enfermo no puede orar, Dios mira al que intercede. Hay momentos en que la enfermedad avanza tanto que el enfermo ya no puede hablar. Hay fiebre, confusión, sedación, pérdida de conciencia o simplemente un agotamiento tan profundo que orar parece imposible. El alma está viva, pero el cuerpo está débil. La mente se apaga, las manos tiemblan y el silencio se hace más largo. Para quien observa desde fuera, esto puede parecer un abandono total, como si la persona estuviera a la deriva, sola en su dolor. Pero en el mundo espiritual, algo muy diferente está sucediendo. Porque cuando el enfermo ya no puede orar, Dios fija sus ojos en quien intercede por él. A veces es un hijo, otras veces es una madre, una esposa, un amigo fiel, una hermana que se niega a rendirse. No importa quién sea. Lo importante es que alguien desde el corazón dice: Señor, yo oro por él. Yo me coloco en la brecha. Yo levanto esta súplica por quien ya no puede sostenerla. Ese acto invisible, esa oración solitaria que muchas veces ocurre en una madrugada de cansancio, tiene un valor incalculable, porque toca una ley del cielo. El amor intercesor tiene poder, y cuando nace del sufrimiento aún más. Jesús no es indiferente a la intercesión. Él mismo intercedió en la cruz por los que lo mataban, y enseñó que no hay amor más grande que dar la vida por otro. La intercesión es eso, dar parte de tu vida interior por quien está sin fuerzas, ofrecer tu fe por la fe de otro, prestarle tu esperanza cuando la suya está apagada, y cuando se reza la coronilla en ese espíritu, el cielo se inclina. No es una exageración poética, es una realidad espiritual, porque lo que Dios busca no es perfección, sino compasión. En muchos hogares hay enfermos que no hablan, que ya no responden, que parecen ausentes. Pero cada oración hecha por ellos, especialmente cuando nace del amor y la fe, toca su alma. Aunque no lo expresen, aunque no lo entiendan con la razón, su espíritu lo recibe. Y ese es el misterio de la misericordia. Llega incluso donde la conciencia humana no puede. Penetra donde la ciencia ya no alcanza, sana donde la palabra ya no tiene poder. El que intercede no siempre ve resultados inmediatos. A veces el enfermo empeora. A veces el diagnóstico no cambia. Pero lo que se está gestando es mucho más profundo, porque hay curas que no se ven, hay reconciliaciones interiores, hay gracias que se derraman en la hora de la muerte, hay salvaciones silenciosas que se preparan en el alma del enfermo por causa de una voz que oró por él. Y Dios no olvida eso. Quien reza la coronilla por un enfermo se convierte en un canal de misericordia. Es como si el corazón del intercesor se transformara en un altar. Y desde ese altar suben las súplicas una tras otra, golpeando las puertas del cielo. Y Dios, que es justo pero infinitamente compasivo, responde. No siempre como queremos, pero siempre como necesitamos. El misterio del dolor compartido. Nadie sufre solo. El sufrimiento tiene una cualidad que lo vuelve más humano. Cuando se comparte, deja de ser un peso mudo y se transforma en comunión. En muchas familias, cuando uno enferma, los demás también enferman por dentro. No con los mismos síntomas, no con fiebre ni diagnósticos médicos, pero sí con el alma desgarrada, con el corazón dividido, con la esperanza tambaleando entre la fe y el miedo. El dolor del cuerpo se vuelve una herida invisible en los que aman. Y eso no es debilidad, es un reflejo del amor más profundo. Pero hay un misterio aún mayor que ocurre cuando ese sufrimiento compartido es ofrecido a Dios, porque en el cielo ningún dolor pasa desapercibido. Nadie que ama y sufre por otro lo hace en vano. Jesús, que vivió la cruz no solo por compasión, sino por redención, dejó en su pasión un mapa que revela algo inmenso.
Todo dolor unido al suyo tiene un valor eterno. No importa si es físico, emocional, espiritual. Cuando un padre llora por su hijo enfermo, cuando una esposa se desvela junto a la cama de quien ama, cuando una madre no duerme por cuidar a quien no puede más, Dios no solo ve, Él entra en esa escena. Nadie sufre solo, nunca. Aunque no haya nadie más en la habitación, aunque los médicos se vayan, aunque las visitas cesen, hay una presencia que no se ausenta, y es la presencia de Cristo, que lleva en su carne glorificada las marcas de cada dolor humano. Cuando alguien en la familia se atreve a ofrecer ese sufrimiento como oración, cuando se reza no solo pidiendo cura, sino entregando la cruz, ocurre algo que la razón no alcanza a explicar. Se abre un canal entre esa casa y el corazón de Dios. Y a través de ese canal, la misericordia empieza a actuar. La coronilla no es una oración solo para que el enfermo mejore. Es una oración para que el amor transforme el dolor. Es un puente entre corazones quebrantados y un Dios que se dejó quebrar por amor. Cada ten misericordia pronunciado por alguien que sufre junto al otro es como una gota de bálsamo derramada sobre las llagas de ambos, y ese bálsamo no solo alivia, también santifica. Porque hay una forma de sufrimiento que se convierte en sagrado, el que no se guarda para uno mismo, sino que se entrega, que se une al de Cristo, que se ofrece en favor del otro. El dolor que no se comparte, destruye, pero el dolor compartido en fe, redime. Hay familias que fueron purificadas, unidas, convertidas, precisamente en medio de una enfermedad, no por la tragedia en sí, sino por lo que hicieron con ella. Por cómo se sostuvieron, por cómo rezaron juntos, por cómo decidieron no rendirse. En esas casas, la enfermedad no fue el final, fue el altar donde se reveló la gloria escondida del amor verdadero, lo que la ciencia no explica. Atmosferas espirituales que cambian al orar. Hay realidades que no se ven pero se sienten. Hay ambientes que no cambian con ventiladores, ni con limpieza, ni con medicamentos. Cambian con la oración. Aunque la ciencia pueda medir el pulso, la presión o la temperatura corporal, hay una dimensión invisible que solo la fe puede tocar. La atmósfera espiritual de un hogar. Y esa atmósfera lo transforma todo. Puede ser una casa sencilla, con paredes gastadas y pocos recursos. Pero cuando se ora con fe, ese espacio se convierte en un santuario, porque la oración cambia el aire, cambia el clima interior, cambia la manera como se enfrenta el dolor. La enfermedad trae consigo un peso. Ese peso se siente al entrar en la habitación. Hay angustia, hay miedo, hay cansancio acumulado. Pero cuando alguien se arrodilla y comienza a rezar la coronilla, algo comienza a desplazarse. No se oye, no se ve, no se puede medir con instrumentos. Pero lo que estaba pesado se aligera. Lo que estaba oscuro comienza a abrirse. El ambiente responde porque la oración es una fuerza espiritual viva. No es energía mental, no es sugestión psicológica. Es la presencia real de Dios manifestándose en lo invisible. Hay casas donde la medicina no alcanzó, pero la oración sí. Hay enfermos que no entendían el idioma de los médicos, pero comprendían el silencio de un rosario. Hay momentos en que todo lo que se puede hacer es abrir una janela, deixar a luz entrar e rezar. Porque a oração não apenas fala com Deus, ela purifica o ambiente. E isso é algo que a ciência não pode explicar, mas o Espírito sente. Cuando se reza la coronilla, cada palabra pronunciada se convierte en un latido espiritual, no solo para quien la pronuncia, sino para todo lo que lo rodea. Hay hogares que se transforman lentamente, sin grandes milagros visibles, pero con una paz que antes no existía. Y esa paz no viene del exterior. Es un regalo que desciende cuando Dios encuentra corazones abiertos, incluso en medio del sufrimiento. Es la respuesta a una súplica silenciosa. Y muchas veces, esa paz prepara el camino para una sanación más profunda. Dios no está ausente de la materia. Él creó todo. Él penetra todo. Y por eso, cuando se le invoca con sinceridad, incluso los objetos,
el aire, los sonidos, comienzan a reflejar su presencia. Es por eso que algunas personas al entrar en una casa de oración sienten algo diferente. No saben explicar qué es, pero su alma lo reconoce. Es una atmósfera marcada por la gracia. Y esa atmósfera puede nacer en cualquier lugar donde alguien diga, Jesús, en ti confío. La ciencia puede salvar cuerpos, la fe puede salvar almas. Pero cuando ambas se encuentran en un espacio donde reina la misericordia, entonces el cielo y la tierra se tocan. Y ese hogar, aunque siga siendo lugar de lucha, se convierte también en lugar de milagros. La coronilla abre una brecha en el cielo. ¿Qué sucede en lo invisible? Cada vez que alguien toma su rosario entre las manos y comienza a rezar la coronilla, algo sucede más allá de lo que los sentidos pueden percibir. A los ojos humanos es solo una repetición suave de frases conocidas. A los ojos del cielo es una brecha abierta, un canal espiritual que rompe las barreras del tiempo, de la lógica, de la desesperanza, porque esta oración no solo recuerda la misericordia, la activa, la invoca con autoridad. La trae al presente como una respuesta directa del corazón traspasado de Cristo. Jesús prometió que en la hora de la muerte acudiría como Salvador y no como juez a todo aquel que rezara con confianza la coronilla. Pero lo que pocos comprenden es que esa promesa no se limita al momento final. Cada vez que se reza con fe, el cielo responde. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, resuena como un eco en las alturas. Y Dios no es sordo a ese eco. La sangre y el agua que brotaron de su costado no son solo símbolos, son realidades espirituales que siguen fluyendo para sanar, purificar, restaurar. Cuando una familia reza la coronilla junto a un lecho de enfermedad, no lo está haciendo por rutina. Está invocando directamente los méritos de la pasión de Cristo. Está trayendo al presente el momento más sagrado de la historia humana, el sacrificio del Hijo de Dios. Y esa actualización espiritual invisible pero real toca todo lo que hay alrededor. Las fuerzas del mal retroceden, la desesperación pierde fuerza, el alma se reconcilia con su origen, y aunque no haya señales exteriores, la atmósfera cambia porque el cielo se abre. No se trata de magia, se trata de una alianza eterna. Jesús no entregó esta oración a Santa Faustina por estética devocional. Lo hizo porque sabía que vendrían tiempos de dolor intenso, donde las palabras humanas no bastarían, donde la fe necesitaría un ancla. La coronilla es ese ancla. Une la tierra al cielo, la carne al espíritu, el presente al sacrificio eterno. Es como una cuerda tendida entre la cruz y el corazón del orante, y quien se aferra a ella, aunque esté cayendo, no se pierde. Mientras se reza, ángeles se mueven. Gracia es derramada, el mal es frenado, el alma se eleva, no todo se ve, no todo se entiende. Pero todo ocurre, porque la misericordia de Dios no es una teoría, es una fuerza viva, activa, urgente, y cada coronilla rezada con fe es como un martillo que golpea las puertas del cielo hasta que se abren, no con violencia, sino con la insistencia de un hijo que sabe que su padre escucha. En medio de la enfermedad, del caos, de la confusión emocional, esta oración se levanta como una espada de luz. No hace ruido, no exige explicaciones, solo pide una cosa: confianza. Y cuando esa confianza es sincera, aunque el cuerpo del enfermo no mejore de inmediato, el alma empieza a respirar, porque algo invisible ha comenzado a suceder. Y lo que comienza en lo invisible, tarde o temprano, se manifiesta en lo visible. Cuando la cura comienza en la memoria del corazón, no todas las curas comienzan en el cuerpo, hay dolores que no aparecen en las radiografías, heridas que no sangran por fuera, pero que siguen abiertas en el alma. Y muchas veces es allí donde Dios quiere comenzar, porque el corazón humano guarda más que emociones, guarda memorias, promesas rotas, palabras no dichas, traiciones vividas, culpas que aún pesan,
Y mientras esas memorias no son tocadas por la misericordia, el cuerpo sigue sufriendo sin saber por qué. Por eso, en muchos casos, la verdadera cura comienza cuando el corazón recuerda, pero ya no con rabia, sino con luz. La enfermedad física suele revelar aquello que estaba escondido dentro. La angustia se hace más evidente. El miedo se intensifica. Los recuerdos del pasado vienen a la superficie con más fuerza, y es en esa vulnerabilidad que Dios ve una oportunidad, porque cuando la mente ya no puede distraerse, cuando el cuerpo obliga al alma a detenerse, el corazón queda expuesto, no para ser castigado, sino para ser restaurado. Dios no aprovecha el dolor para acusar, Él lo usa para transformar, y esa transformación inicia muchas veces por una memoria. Tal vez es una palabra que fue pronunciada en la infancia y nunca sanó. Tal vez es un abandono que dejó cicatrices. Tal vez es un resentimiento guardado por años, o una culpa que el alma ya no sabe cómo soltar. La coronilla, cuando es rezada con fe, empieza a limpiar ese espacio interior. No porque repite frases, sino porque invoca la única sangre capaz de purificar todo lo que la memoria no consigue olvidar. Cada súplica, cada ten misericordia, es como un río de gracia que atraviesa la historia personal de quien ora. Y ese río no destruye, arrastra lo que ya no sirve y regenera lo que aún puede florecer. Hay personas que oraron por una cura física y terminaron experimentando una reconciliación con su Padre después de años de distancia. Hay enfermos que, antes de partir, perdonaron, bendijeron, pidieron perdón. Eso también es sanación. Y a veces, esa sanación es aún más importante que la del cuerpo, porque libera, alivia, devuelve la paz. No siempre el milagro es levantar a alguien de la cama. A veces, el verdadero milagro es que ese alguien pueda mirar a quien ama y decir, estoy en paz contigo y con Dios. El corazón tiene memoria, pero también tiene un lugar reservado para la misericordia. Cuando ésta entra, todo lo que parecía perdido comienza a redimirse. La enfermedad puede detener el cuerpo, pero la oración restaura lo que está dentro. Y cuando la restauración comienza ahí, la esperanza renace. Porque quien ha sido sanado por dentro ya no teme el futuro. Ha encontrado un amor que ninguna herida logró destruir. La fuerza oculta de los minutos de misericordia. Hay momentos en el día que parecen iguales a todos los demás. El reloj avanza, las tareas se repiten, la rutina consume la atención. Pero hay minutos que no son comunes, aunque se escondan dentro de la cotidianidad. Son los llamados minutos de la misericordia, aquellos instantes donde el cielo se abre con mayor sensibilidad y donde la súplica encuentra un eco más rápido en el corazón de Dios. No es superstición, es promesa. Y quien comprende la fuerza espiritual que habita en ciertos momentos, comienza a orar no por costumbre, sino con conciencia del misterio que está tocando. Las 3 de la tarde no son solo una hora simbólica, son una puerta. A esa hora, Cristo entregó su espíritu. Fue el momento donde el cielo tocó la tierra con la herida más sagrada de todas, su costado abierto. De allí brotó sangre y agua, brotó la posibilidad de la redención para toda la humanidad. Es por eso que Jesús reveló a Santa Faustina que en ese preciso momento, cada vez que alguien se dirigiera a él con confianza, recibiría gracias especiales. Y en los hogares donde hay sufrimiento, esos minutos se vuelven vitales. Muchos rezan la coronilla en cualquier momento del día, y eso es valioso. Pero quien se une a la hora de la misericordia entra en un movimiento espiritual más profundo, porque se alinea no solo con una devoción, sino con un acontecimiento eterno. A las 3 de la tarde, cada palabra se vuelve más intensa, cada súplica más poderosa, y eso no depende de la cantidad de fe, sino de la disposición del corazón. Basta mirar a Cristo en la cruz, aunque sea en silencio, y decir, Jesús, en ti confío. Esos minutos, si son vividos con entrega, pueden cambiar el rumbo de una enfermedad, traer luz a una decisión difícil, consolar un corazón agotado, porque no se trata de un ritual mecánico, sino de una conexión viva,
La misericordia no es una idea, es una fuerza que actúa. Y cuando una familia detiene todo por unos minutos para orar juntos, incluso sin entender completamente lo que está haciendo, está provocando un movimiento en lo invisible. Está permitiendo que la sangre del Cordero alcance esa casa de forma nueva. Hay enfermos que dormían en paz justo después de esa hora. Hay diagnósticos que cambiaron. Pero más allá de lo que se puede medir, hay una paz que desciende, una certeza interna, una especie de abrazo espiritual que no se puede explicar, pero que envuelve todo. Esa es la fuerza oculta de los minutos de misericordia. Es allí donde se gesta lo que luego llamamos milagro. No siempre con luz, no siempre con aplausos, pero siempre con frutos que permanecen. Quien aprende a vivir esos minutos no los deja pasar en vano, porque sabe que en ese pequeño fragmento de tiempo el cielo escucha de un modo distinto, y cuando el cielo escucha, algo eterno empieza a cambiar en la tierra. Familias bajo ataque. Cómo la misericordia rompe cadenas antiguas. Hay heridas que no comenzaron hoy. Hay enfermedades que no solo afectan el cuerpo, sino que parecen venir acompañadas de historias largas, de patrones repetidos, de silencios dolorosos que se arrastran de generación en generación. Muchas familias viven bajo el peso de heridas antiguas que nunca fueron sanadas. Algunas están marcadas por divisiones profundas, por ausencias que dejaron vacíos, por pecados ocultos que se convirtieron en sombras. Y cuando la enfermedad toca uno de sus miembros, todo eso resurge como una ola que arrastra no solo al enfermo, sino a todos los que lo rodean. La misericordia de Dios no es indiferente a esa historia. No mira solo el presente, ni se limita al diagnóstico del momento. Cuando se invoca su nombre con fe, cuando se reza la coronilla desde el fondo del alma, el Señor comienza a romper cadenas que no siempre se ven, pero que mantienen a la familia atada al dolor. Porque Él no viene solamente a sanar el cuerpo, viene a liberar la historia. Y esa liberación empieza cuando alguien dentro del hogar decide que el ciclo de oscuridad debe terminar. Muchos hogares están bajo ataque, no solo por la enfermedad física, sino por la carga espiritual que no fue enfrentada. Rencores guardados, maldiciones pronunciadas en momentos de ira, pactos con el pecado que se fueron transmitiendo sin ser nombrados. El enemigo se aprovecha del silencio, de la ignorancia, de la falta de oración, y va debilitando los vínculos, sembrando división, promoviendo la desesperanza. Pero cuando alguien toma el rosario y se atreve a rezar la coronilla con conciencia de que está entrando en batalla, entonces las cadenas comienzan a romperse. Esta oración no es suave en el mundo espiritual. Aunque parezca delicada, tiene el poder de tocar lo más profundo del alma y de la historia familiar. Jesús mismo prometió que a través de ella concedería gracias impensables, incluso a los pecadores más endurecidos. Y cuando esa oración es hecha dentro de una casa marcada por el dolor, se convierte en espada, en escudo, en luz, rompe el ciclo, restaura lo que parecía perdido. Interrumpe herencias de sufrimiento que muchos ya habían aceptado como inevitables. Cada palabra pronunciada en fe actúa como martillo sobre las cadenas antiguas. Cada petición, cada súplica, cada acto de confianza es una declaración espiritual. Aquí, en esta casa, la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier sombra del pasado. El enemigo no tiene la última palabra, la tiene Cristo, y su palabra es redención. Cuando la enfermedad viene, no solo pone a prueba el cuerpo, sino también la historia. Pero la familia que decide rezar unida, que se rinde a la misericordia y que confía aún sin entender, se convierte en tierra fértil para un nuevo comienzo. Porque donde la misericordia entra, las cadenas viejas se caen, y en su lugar, Dios siembra paz, unidad y bendición, el acto de entregar al enfermo en las manos de Jesús. Hay un momento en el proceso del sufrimiento que es más difícil que todos los anteriores. No es cuando llega el diagnóstico, ni siquiera cuando los tratamientos fallan.
Es cuando el corazón se ve obligado a soltar, cuando ya no hay nada más que hacer humanamente, y se llega a esa frontera invisible donde el alma sabe que solo queda confiar. Es allí donde ocurre uno de los actos más profundos de fe: entregar al enfermo en las manos de Jesús, no con resignación vacía, sino con abandono amoroso. No con frialdad, sino con esa certeza que brota de lo más íntimo: tú eres Dios, y en ti confío. Ese acto no se improvisa, es fruto de una lucha interior. El corazón resiste, quiere controlar, busca soluciones, pero cuando ya no quedan recursos, cuando las fuerzas se agotan y la mente solo repite la misma pregunta sin respuesta, es Jesús quien se acerca, no para exigir, sino para acoger. Él espera ese momento en que el alma, herida pero sincera, dice: Señor, yo no puedo más, hazlo tú. Esa entrega es más poderosa que cualquier medicación, porque no cambia solo el destino del cuerpo, cambia el destino del alma. No se trata de abandonar la esperanza, se trata de colocar esa esperanza en manos más fuertes que las nuestras. Jesús no rechaza al que le entrega su dolor, Él lo recibe con ternura. Cuando se reza la coronilla en ese estado del corazón, no se está pidiendo un milagro condicionado. Se está declarando: hágase tu voluntad, porque confío en que sea lo que sea, será para bien. Esa oración, cuando nace del alma que se ha rendido en amor, toca el cielo con una fuerza que trasciende el tiempo. Porque es la misma oración que Jesús hizo en el Getsemaní: Padre, si es posible, líbrame, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces, después de ese acto de entrega, no solo cambia la situación del enfermo, cambia también el corazón de la familia. Porque se experimenta una paz que no tiene lógica, una serenidad que no viene del entorno sino del espíritu. A veces el enfermo mejora milagrosamente, otras veces parte en paz, como si hubiese esperado ese momento para descansar. En ambos casos, la gracia está actuando, porque donde hay entrega hay presencia divina. Jesús no pide que comprendamos todo, pide que confiemos. Y confiar es soltar sin perder el amor. Es decir: Señor, te lo entrego, es tuyo, haz lo que solo tú sabes hacer. Ese acto invisible para el mundo es registrado en el cielo como uno de los gestos más puros de fe. Porque quien ama de verdad sabe cuándo luchar y cuándo soltar en manos sagradas. Cuando el milagro no es un evento, sino un proceso. El alma humana, por naturaleza, espera milagros como momentos brillantes e instantáneos. Espera que la enfermedad desaparezca de un día para otro, que el dolor cese de inmediato, que el diagnóstico cambie con un solo rezo. Pero la misericordia de Dios no siempre se manifiesta como un trueno que rompe el cielo. Muchas veces se presenta como un amanecer lento que va iluminando poco a poco las zonas más oscuras del corazón. Y entonces descubrimos que el verdadero milagro no siempre es un evento, es un proceso. Hay curaciones que no comienzan en el cuerpo, sino en la mirada. El enfermo que ayer estaba abatido, hoy sonríe con paz. La familia que estaba desunida, hoy se abraza en silencio. El corazón que estaba lleno de miedo, hoy descansa sin saber explicar por qué. Nada ha cambiado afuera, pero algo ya cambió dentro. Y ese es el inicio de algo mayor, porque la gracia de Dios nunca actúa a medias. Puede comenzar como una brisa, pero transforma como un fuego. Cuando se reza la coronilla de la misericordia día tras día, no se está repitiendo una fórmula sin sentido. Se está caminando en lo invisible hacia una promesa. Cada palabra pronunciada es un paso, cada súplica, una semilla. El alma va siendo moldeada, la familia va siendo fortalecida y el corazón va ganando resistencia. Eso también es un milagro. No es menos sobrenatural que una curación instantánea. Es un proceso de transformación donde Dios reconstruye lo que el dolor quiso destruir. A veces el milagro es que el enfermo empiece a perdonar, o que quien cuida encuentre fuerzas que no sabía que tenía, o que el miedo desaparezca sin aviso. Y en cada una de esas etapas,
la misericordia va dejando sus marcas. No hay espectáculo, pero hay frutos. No hay señales externas ruidosas, pero hay un susurro interno que dice, estoy contigo. Es importante entender esto porque muchos desisten de rezar cuando no ven resultados rápidos. Creen que Dios no escucha, que su oración fue en vano. Pero quien ha aprendido a mirar con ojos del alma sabe que el milagro está ocurriendo, en lo secreto, en lo profundo, en lo que no se puede narrar con palabras, pero se siente como una certeza serena. Dios no está apurado. Él no improvisa. Él sana en el momento justo de la manera más perfecta, y muchas veces ese proceso de cura se convierte en una historia que transforma a todos los que la viven. La familia que camina junta en oración, aún sin respuestas, ya está siendo sanada. Porque la fe que resiste la espera es la fe que toca el cielo. Cuando la misericordia toca una casa, nada vuelve a ser igual. Hay huellas que no se ven, pero que quedan para siempre. La misericordia de Dios no pasa por una casa sin dejar marcas. Puede que la enfermedad no se haya ido del todo. Puede que el diagnóstico no haya cambiado como esperábamos, pero algo cambió. Y ese cambio es más profundo que cualquier resultado clínico. Porque cuando la misericordia toca un hogar, transforma su atmósfera, su historia y su destino. Lo que antes era desesperación, ahora es confianza. Lo que antes era miedo, ahora es abandono en las manos de Dios. Lo que antes era oscuridad, ahora es luz que no se apaga. La familia que ha aprendido a rezar junto a la coronilla no es la misma. Sus miembros ya no ven el sufrimiento con los mismos ojos. Han descubierto que el dolor no es señal de ausencia divina, sino el lugar donde Dios se hace más cercano. Han entendido que la oración no es una solución automática, sino un acto de fe que abre las puertas del cielo. Y una vez que esas puertas se abren, ya nada vuelve a ser igual. Porque la misericordia no es un concepto, es una presencia viva. Y cuando entra en una casa lo hace con poder, con ternura y con propósito. Toca a cada miembro de la familia de forma distinta, sana recuerdos, restaura vínculos, devuelve la paz. Y aunque el enfermo aún necesite cuidados, aunque el futuro siga siendo incierto, hay una certeza que se instala en el corazón. Dios está aquí. Esa certeza no se borra. Permanece, incluso después de la tormenta, incluso si hay lágrimas. Porque ahora el alma sabe que no está sola, que cada vez que se reza, aunque sea con voz débil, Jesús escucha, que cada vez que se dice «en ti confío», algo se activa en el cielo, y que esa confianza es la llave que cambia el rumbo de la historia. La misericordia ha tocado tu casa. Lo ha hecho en el silencio, en el cansancio, en las madrugadas de oración, en los suspiros de fe, en las lágrimas ofrecidas como sacrificio. Y esa visita no fue en vano, no fue invisible para Dios. Porque donde Él entra, el dolor se convierte en semilla de eternidad. Y una familia que ha sido visitada por su misericordia nunca será la misma. Ha sido marcada. Y esa marca, aunque el mundo no la entienda, el cielo la reconoce como un signo de redención.